Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la historia de la lógica. Eso quiere decir que vamos a conocer cómo surge, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. Para llevar a cabo este recorrido vamos a conocer a dos filósofos muy importantes, Aristóteles y Wittgenstein. Así que sin más que agregar, empezamos con el podcast de hoy. La lógica formal surge en el siglo IV a.C. con el primer filósofo que les mencioné, Aristóteles. En su época se ocupó de recopilar una serie de pensamientos tanto propios como de otros filósofos para así construir lo que él consideraba el instrumento de la ciencia, es decir, una obra sumamente completa con principios lógicos y con un método o una estructura, digamos, que le permitía a él establecer razonamientos correctos. Y acá es donde está el primer punto importante de la lógica, que básicamente tiene como objetivo diferenciar los razonamientos adecuados o correctos de los incorrectos. Ahora bien, ¿por qué a Aristóteles le interesaba tanto encontrar o construir un instrumento que le permitiera diferenciar razonamientos? Muy simple, a él le interesaba encontrar la verdad y a él le parecía que el pensar lógico y todos sus principios podían llevarlo a encontrar una articulación en lo real, es decir, a entender la estructura de lo real. Entonces eso le iba a permitir estar más cerca de esa verdad que tanto buscaba. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿qué implicaba la lógica aristotélica o qué planteaba él? Bueno, se suele decir que su lógica es una lógica de términos, y esto se debe a que el término es la estructura lógica más elemental, y acá hay que tener cuidado. Término se suele utilizar como sinónimo de palabra, así en lo común, en lo cotidiano, pero sin embargo cuando hablemos de término en la lógica formal vamos a estar refiriéndonos a una estructura formada por uno o más signos que se utilizan para nombrar o designar algo. A su vez, estas estructuras se van a combinar entre sí, adquiriendo un sentido completo y conformando así lo que se conoce como proposiciones lógicas. Acá, nuevamente hay que tener cuidado, porque las proposiciones lógicas son estructuras muy complejas. Suele confundírselas con oraciones. Vieron que antes les dije el término se lo confunde con la palabra. Bueno, la proposición se la confunde con la oración. Y si bien hay oraciones que son proposiciones lógicas, no cualquier oración cumple con las características necesarias para ser nombrada como tal. ¿Y qué característica necesita tener una oración para ser una proposición lógica? Básicamente ser declarativa, es decir, que de ella se pueda predicar la verdad o la falsedad. Yo tengo que poder decir si una oración es verdadera o falsa para que adquiera este carácter de proposición lógica. Básicamente me estoy refiriendo a aquellas oraciones que corresponden al uso informativo del lenguaje. Entonces la propuesta de Aristóteles tenía que ver con el análisis de estos términos y de estas proposiciones. Se trataba de que tuvieran sentido, coherencia, se estudiaba el orden en que estaban distribuidos estos términos para que la oración o la proposición más bien tuviera sentido, y a su vez se estudiaba cómo de una proposición a otra se puede lograr construir un razonamiento. El ejemplo más común que se suele dar con la lógica aristotélica es el de Sócrates como hombre mortal. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a tres proposiciones. La primera es, todos los hombres son mortales. La segunda, Sócrates es hombre. Entonces, acá la relación que se establece entre estas dos proposiciones nos permite inferir, es decir, sacar una conclusión que diga que Sócrates es mortal. Porque Sócrates es hombre y porque todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal. Y esta lógica de términos, tal y como se las cuento, con algunos otros elementos un poco más complejos, va a ser el pensamiento que predomine a lo largo de toda la historia. A tal punto va a ser que en el siglo XVIII, es decir, del siglo IV estamos saltando al siglo XVIII, un filósofo que se llama Kant va a decir que ya la lógica ya está completa, es algo cerrado, es una ciencia que ya se completó, finalizó con el legado de Aristóteles. O sea, imagínense la fuerza que tuvo todo el planteo que este filósofo hizo. Pero Kant se equivocó, porque en el siglo XIX y a principios del siglo XX va a aparecer un filósofo muy polémico y muy importante llamado Wittgenstein.
Wittgenstein, al igual que Aristóteles, va a intentar entender la relación entre mundo y lenguaje y va a empezar a pensar esa articulación a través de la lógica. El tema es que en su época había una tendencia muy fuerte en el ámbito científico que intentaba matematizarlo todo, es decir, que todas las ciencias adquieran un carácter más matemático, más numérico, por así decirlo. Y a eso también le llegó a la lógica, por más formal y por más cerrada que sea. O sea, si bien parecía una ciencia finalizada, completa, de principios y demás, es como que en esta época empieza a pensarse en renovarla desde un punto de vista matemático. Esta reforma de la lógica empieza con algunos filósofos y matemáticos de la época, como Frege, como Boole, pero va a cobrar muchísima más fuerza con el pensamiento de Wittgenstein. ¿Qué hizo este hombre? Básicamente desplazó la lógica de términos por una lógica proposicional. Mientras que en la lógica aristotélica el término era la unidad más elemental, en la lógica de Wittgenstein el elemento más elemental es la proposición. Y esto dio lugar a una clasificación, por así decirlo, de las proposiciones en dos grupos, atómicas y moleculares, o en otras palabras, en proposiciones simples y complejas. Esta nueva manera de ver la lógica, si bien no parece muy distinta, en realidad abre las puertas a análisis mucho más complejos. Llegó un punto en el que la lógica aristotélica en realidad estaba un poco limitada ya, es decir, estaba, siempre pensando en las mismas proposiciones o en una serie de razonamientos ya estructurados. Entonces es como que realmente este es un cambio muy poderoso porque trae consigo proposiciones mucho más complejas y hasta incluso mucho más cercanas. Si pensamos en el habla cotidiano, nosotros no hablamos con oraciones simples o como las del ejemplo de Sócrates. No, nosotros hablamos de varias cosas y vamos conectando varias proposiciones para así llegar al punto que queremos. Lo mismo va a pasar entonces en la nueva lógica propuesta por Wittgenstein. Se van a trabajar proposiciones mucho más complejas, se van a combinar proposiciones. Y para que estas combinaciones o composiciones sean posibles, aparece un nuevo elemento que es conocido como conectivas lógicas. Las conectivas lógicas son básicamente los puentes o nexos que unen una proposición simple con otra proposición simple, dando lugar así a proposiciones complejas. Todo esto que les cuento va a darle una nueva cara a la lógica, es decir, va a renovarla. Y para completar aún más este planteo y modificar totalmente el análisis que se hacía, Wittgenstein va a plantear lo que se conoce como tablas de verdad, que básicamente son unos ejercicios simples donde se ponen a prueba, podríamos decir, las conectivas lógicas, es decir, la relación entre una proposición y otra. Lo que se intenta con estos ejercicios es comprobar en qué posibilidades es verdadera y en qué posibilidades es falsa la relación establecida. Pero por ahora no vamos a entrar en muchos más detalles con este tema, si bien lo vamos a ver más adelante, por ahora quiero que nos quedemos con la idea de que hay dos grandes filósofos muy importantes en la historia de la lógica, que no son tantos los cambios que sufre, pero que sin embargo cuando sufre un cambio es renovador y que a su vez la lógica en la actualidad tiene implicancias tecnológicas. Tal y como lo escuchan, la lógica proposicional tiene a día de hoy una serie de implicancias en la tecnología y es que esta matematización que sufrió, digamos que fue un primer paso para luego empezar a pensar el traspaso de archivos o de datos en distintos dispositivos. No vamos a entrar en muchos detalles porque como todavía no vimos en profundidad las tablas de verdad, no podemos darnos ese lujo, pero digamos que la estructura que tiene la tabla de verdad luego se utilizaría en los dispositivos para permitir que pasen archivos o que no pasen. Eso va a depender de la conectiva lógica que se establezca y de cómo den los valores. Hasta acá el podcast de hoy. Quería que se entienda un poco cuál fue el surgimiento de la lógica, cuáles fueron sus cambios y cómo incluso fue importante para lo que sería la tecnología y la actualidad. Así que habiendo cerrado un poco esas ideas que después vamos a conocer más en profundidad, me despido y les agradezco un montón por haber escuchado hasta acá. Que estén muy bien. Saludos.